Ciencia y religión son las dos grandes visiones del mundo más importantes. Son fenómenos globales presentes a lo largo de la historia de la humanidad. Las relaciones entre ciencia y religión se pueden enfocar desde 3 puntos de vista, los cuales son histórico, epistemológico y sociológico. La primera pregunta que se plantea es si son entre sí compatibles o incompatibles. Dentro de la compatibilidad se puede destacar su autonomía y desde ahí el diálogo y la complementariedad. El problema de los orígenes del universo, la vida y el hombre puede plantearse desde la religión y de la ciencia. Aunque esto llevó a ciertos conflictos, hoy encontramos que no tiene por qué oponerse. El campo de la ética es un terreno en el que la ciencia y la religión se encuentran y que pueden compartir ideas. El hombre ha sentido siempre la necesidad de comprender la naturaleza y el origen de las cosas, cómo se conforman y cómo van evolucionando. Y de esta forma llegar a hacerlo también del conjunto de todas ellas, es decir, del universo como tal, y de una manera especial de la vida y de sí mismo, del hombre mismo. A lo largo del tiempo, estas concepciones del universo o cosmología han ido cambiando hasta llegar a la que tenemos al día de hoy, que sin lugar a dudas cambiará también en los siglos futuros porque irá cambiando con el paso del tiempo. Junto con la visión de la naturaleza del universo, se plantea también la de su origen y cómo ha llegado a ser como lo vemos hoy en día en la actualidad. Para continuar, vamos a pasar a realizar una mesa redonda en la que se debatirá y discutirá más sobre el tema con algunos de nuestros compañeros para poder llegar a una conclusión y tener más información sobre el tema en cuestión. Comenzaremos hablando sobre una de las grandes problemáticas que tiene la ciencia, que es sobre el origen de la vida, ya que existen perspectivas diferentes, como por ejemplo lo es la ciencia contra la religiosa. Al enfrentarse con el universo y tratar de dar una respuesta a las preguntas que se le plantean sobre su naturaleza y origen, el hombre adopta diversos puntos de vista, que hoy podemos separar como científico, filosófico y teológico. Hoy estos puntos de vista están más o menos separados, pero durante mucho tiempo estuvieron mezclados. Aún hoy, a pesar de no ser reconocido muchas veces, estos puntos de vista se confunden en cuestiones que cruzan inadvertidamente las fronteras que hemos establecido entre ellos. Respecto a estos temas, se siguen planteando cuestiones que cruzan la frontera a la filosofía y aún a la teología, y son uno de los campos más importantes de la relación entre ciencia y religión. Cuando hablamos del origen de la vida, nos referimos en realidad al origen de la primera unidad metabólica que se puede reproducir y perpetuar. Por mucha importancia que se atribuya a las presiones selectivas para dar la impresión de que dicha presión impulsa el surgimiento de nuevos órganos y de las nuevas funciones biológicas, se debe reflexionar que la selección, natural o artificial, solo puede operar sobre aquello que ya existe y además que solo puede operar con entidades que ya se reproducen. Por tanto, la selección natural solo puede existir cuando la célula viva ya existe y se reproduce. Por ello mismo, no puede invocarse como causa para su origen. Evidentemente, la selección natural no podría actuar para escoger los componentes necesarios para la formación del complejo sistema reproductor de la célula, al no existir todavía la imprescindible función reproductiva. En este caso, se trata de la formación de todo el conjunto integral de la primera célula viva por puro azar, y el azar queda excluido. Darwin creía firmemente en la evolución, pero por largo tiempo fue incapaz de explicarla. Al cabo de muchos años desarrolló su famosa teoría de la evolución, que era por selección natural, basada en el modo prodigioso en que los animales se adaptan a su ambiente. La evolución es el proceso por el que una especie cambia con el de las generaciones, dado que se lleva a cabo de manera muy lenta. Han de sucederse muchas generaciones antes de que empiece a hacerse evidente alguna variación. Las concepciones del darwinismo, de la evolución de Darwin, constituyen en un complejo sistema teórico, un conjunto de teorías relacionadas, más que una teoría singular. El núcleo de esas concepciones sigue conservando toda su validez, a pesar de su natural insuficiencia y de algún error significativo, sobre todo en su explicación de herencia a través de pangénesis. En el darwinismo hay 3 ejes teóricos que explican distintos aspectos de la realidad biológica, lo que es el transformismo,
la noción de la que las especies se diversifican y la adaptación al ambiente que motiva el cambio evolutivo. Siguiendo con lo que anteriormente mencionado por nuestros compañeros, nosotros hablaremos sobre otro punto de vista que ha estado retrasando y alentado los procesos científicos, y estos son los dogmas y la religión como principal obstáculo. Un gran precursor fue Darwin, que nació en 1809 y que presentó para la biología la superación de la generación espontánea y la creación directa de cada especie. Desde el que se da por sentado que todas las especies son ramas del mismo árbol de la vida y forman parte de un mismo proceso evolutivo. Evolución y religión. Antes de que la geología se convirtiera en una ciencia a principios del siglo XIX, tanto las religiones occidentales como los científicos descontaban y condenaban de manera dogmática y casi únicamente cualquier cosa propuesta que implicara que la vida es el resultado de un proceso evolutivo. Sin embargo, a medida que la evidencia de la geología empezó a acumularse en todo el mundo, un grupo de científicos comenzó a cuestionar si una interpretación literal en la creación revelada por la Biblia podía reconciliarse uno de sus descubrimientos. Siguieron justificando cada una de las evidencias de la geología y de fósiles, pero una vez que Charles Darwin publicara su libro llamado Orígenes de las especies en 1859, la opinión científica comenzó a alejarse rápidamente de la interpretación literal de la Biblia. A partir de 1950, la Iglesia Católica Romana tomó una posición neutral con respecto a la evolución en las investigaciones y disputas entre los hombres más competentes de entre ambos campos. Sea objetivo de estudio la doctrina del evolucionismo en cuanto busca el origen del cuerpo humano en una materia viva preexistente. El Papa Benedicto XVI ha afirmado que existen muchas pruebas científicas a favor de la evolución y que se presenta como una realidad que debemos ver y enriquece nuestros conocimientos de la vida y del ser como tal. Pero la doctrina de la evolución no responde a todos las interrogantes y sobre todo no responde a la gran interrogante filosófica. ¿De dónde viene todo esto y cómo toma un camino que desemboca finalmente en el hombre? En los países o religiones en las cuales la mayoría de la población mantiene fuertes creencias religiosas, el crecimiento posee un atractivo mucho mayor que los países donde la mayoría de la gente posee creencias secuenciales. Desde el año de 1920 hasta el presente, los Estados Unidos han ocurrido varios ataques religiosos a la enseñanza de la teoría evolutiva, particularmente por parte de los cristianos fundamentalistas, evangélicos y pentecostales, quienes niegan la evolución, alegan que la ciencia se basa en la observación, reproducción de los fenómenos y la experimentación. Añaden que nadie ha visto los pasos de unas especies a otras, que es imposible crear semejantes procesos en un laboratorio. Sin embargo, la ciencia no es exactamente eso. Sus teorías sobre el mundo natural son explicaciones apoyadas en observaciones, hechos, inducciones, deducciones e hipótesis concentradas. Nadie ha visto los átomos, ni el recorrido de la Tierra alrededor del Sol, pero constantemente se afirman las consecuencias previstas para ambas suposiciones. El que niega a Dios, su capacidad y el poder para creer, acaba. Muchos de ellos atribuyen que esta casualidad, aquello que objetivamente lo tiene, el universo en los sistemas fisioquímicos, etc. De modo que nadie niega a Dios al ser, la sabiduría, el poder y la atribución, todo esto es la naturaleza, la madre naturaleza, etc. Niegan a Dios la adoración que le pertenece y adoran al ser creado, lo que con justicia denuncia la Escritura como un pecado capital de una cultura que se ha levantado en rebelión contra Dios. El reconocimiento de la ciencia como expresión de la cultura humana es una idea bastante extendida en el día de hoy, aunque no siempre ha tenido el mismo predicamento. Este estudio presenta la percepción mayormente de los jóvenes sobre la influencia de la ciencia en la cultura a través de 4 principales cuestiones. 1. La existencia de las diferentes culturas. 2. La influencia sobre el pensamiento cotidiano. 3. La ayuda de los conocimientos de ciencia y tecnología para resolver problemas prácticos. Y 4.
que es la capacidad de ciencia escolar para mejorar la toma de decisiones personales. Los estudiantes no conceden a la ciencia y a la tecnología un papel demasiado influyente en la cultura, pero en realidad sí lo es. Y en los casos donde esa influencia se hace más patente, no hay coincidencia en los diagnósticos de las causas. Sin embargo, existe una cierta percepción global de la integración de la ciencia y la tecnología en la cultura actual. Después de la mesa redonda llegamos a la conclusión de que es frecuente pensar que la ciencia de alguna manera es enemiga a la religión. Pero no es así. Hay quienes opinan que la ciencia se opone a la enseñanza religiosa. Simplemente la ciencia intenta evitar que el pensamiento religioso se confunda con el científico. Se vuelve más interesante entonces examinar las causas por las que vale la pena mantener clara esta distinción. Mientras que la religión se basa en el conocimiento revelado, recibido directamente de la divinidad por medios que no pueden expresarse a través de la razón. La ciencia produce el conocimiento sobre la naturaleza y para ello se basa en la observación, la experimentación, la discusión y el razonamiento lógico. Finalmente, mientras la ciencia se limita a estudiando la naturaleza, la religión no solo abarca lo físico, sino también de lo espiritual para fines científicos. No hay razón para suponer nada más allá que exista del mundo físico. La ciencia es por necesidad naturalista y de entrada desecha cualquier suposición que involucre fenómenos sobrenaturales. En realidad la ciencia y la religión no son enemigas, aunque sí son distintas y quizá en gran medida incompatibles.